Hola, mi nombre es Cintia Díaz, soy docente de la Facultad de Psicología y el día de hoy aprenderemos los contrastes estadísticos para una variable independiente. Cuando desarrollamos una investigación, podemos necesitar, según nuestros objetivos de la investigación, comparar los grupos que se van generando por la presentación de una variable independiente. Para todo ello es que podremos utilizar los contrastes de medias si es que la variable presentada, o al menos la variable que vamos a medir, que va a ser la variable dependiente, es de tipo cuantitativo y tienen distribuciones normales. Por eso, a continuación, podremos ver algunos de estos tipos de contraste. Según la naturaleza de la variable independiente, podemos tener distintos tipos de contraste. Por ejemplo, podemos tener contrastes para muestras que están independientes, que han seguido un diseño intersujetos, o podríamos tener un contraste para muestras relacionadas o pareadas que están vinculados a los diseños intrasujetos. Para los contrastes de muestras independientes, como su nombre lo indica, está relacionado básicamente a comparar dos grupos que son separados entre sí, independientes entre sí. La idea es poder generar o ver cómo es que la variable dependiente se presenta de manera diferente con respecto a la otra. Por ejemplo, si quisiéramos comparar a personas que vienen de la Facultad de Derecho, personas que vienen de una facultad de Psicología, cada uno de ellos corresponden a grupos separados y diferenciados. En ese sentido, lo que busca ese tipo de contrastes es identificar cómo es que las medias se diferencian y si estas diferencias alcanzan a ser lo suficientemente grandes e importantes como para poder determinar que la diferencia significativa es evidente en este tipo de contraste. Este tipo de contrastes requieren de la verificación de supuestos estadísticos necesarios para continuar con el análisis. Uno de ellos, por ejemplo, es la distribución simétrica que tiene que existir entre los datos, pero también está la homogeneidad de las varianzas. Este tipo de análisis lo que busca es determinar si es que las variabilidades en los grupos son similares, homogéneas o son distintas, es decir, heterogéneas. Para ello, con el SPSS podremos verificar la prueba de Levin, en la cual nos brindará una significancia para determinar estas diferencias. Una vez verificado la homogeneidad o heterogeneidad de las varianzas, es que procedemos a revisar lo que nos dice el estadístico TD-Student y su contraste para poder conocer si es que las diferencias identificadas entre los grupos son lo suficientemente grandes e importantes como para poder determinar que hay una diferencia significativa a nivel estadístico. Un segundo contraste para las dos muestras que podría presentar un diseño con dos niveles de la variable independiente son los diseños o los contrastes para muestras relacionadas o pareadas. Este tipo de diseños y este tipo de contrastes lo que hace es comparar a una persona dentro de dos momentos determinados o dentro de dos variables. Por ello es que proviene de los diseños intrasujetos. Ahora bien, no requiere la verificación del supuesto de la homogeneidad de varianza, pero si vamos a usar una prueba TD-Student sí requerirá la determinación de que los datos están distribuidos de manera simétrica. Para ello comparamos las medias empleando el estadístico TD-Student, de esa manera determinar si es que las diferencias entre las medias observadas son lo suficientemente grandes e importantes como para poder decir que existe una diferencia estadística. Un siguiente bloque de análisis será en el cual la variable independiente tiene 3 niveles como mínimo de análisis. Sobre eso es que generaremos los contrastes para cada muestras. Como en el caso anterior, podrían existir contrastes para muestras independientes, las cuales provienen de diseños intersujetos, así como también las muestras relacionadas, los cuales provienen de diseños intrasujetos. En caso nuestra variable dependiente haya demostrado ser una variable cuantitativa y tener una distribución simétrica, podremos utilizar los contrastes paramétricos. Cuando la variable independiente presenta un diseño intersujetos, es que podremos emplear los análisis de varianza o ANOVAs de una vía. Esos análisis se caracterizan por comparar toda la variabilidad que existe dentro de los grupos, o también llamada variabilidad del azar o debida al azar, y toda aquella variabilidad que representa entre los grupos, lo cual nosotros buscamos que sea mucho más importante. Al comparar estos tipos de variabilidades utilizando el método de suma de cuadrados, lo que hacemos es buscar que la variabilidad entre los grupos sea más grande, porque es aquella que determinaría de que la variable independiente en los niveles presentados termina generando un impacto sobre la variable dependiente, generando así diferencias en las mediciones. Entonces, lo que buscamos con este tipo de análisis inicialmente es generar un contraste global, que lo que hace es buscar y comparar todos los grupos presentados, que son por encima de las 3, entre sí para poder identificar las diferencias.
Luego, dependiendo de las hipótesis que se haya podido determinar previamente al análisis, es que podremos generar contrastes específicos que podrían ser de tipo ad hoc si es que he tenido hipótesis previas antes del planteamiento del análisis, o si es que no las he tenido, podré realizar contrastes post hoc. Los contrastes ad hoc usarán la metodología que hemos visto antes con las pruebas TED-Student, mientras que los contrastes post hoc se utilizan, por ejemplo, como las más conocidas, los contrastes de Tukey o de James-Howell. Otro elemento importante para diferenciar los análisis de varianza es un elemento que habíamos mencionado antes, que son las diferencias o las variabilidades que se identifican dentro de los grupos. Esto quiere decir las homogeneidades de varianza. Si es que los resultados ante la prueba de Levin nos han mostrado que las distribuciones entre los grupos son homogéneos, entonces podremos utilizar un análisis de varianza que utiliza el estadístico F de Fisher para poder determinar las diferencias. Si es que más bien las variabilidades entre los grupos nos muestran heterogeneidad, tendremos que generar un ajuste que está determinado por el estadístico de Welch. Cada uno de ellos nos mostrarán, dependiendo de este supuesto sobre la homogeneidad de varianza, cómo es que puedo realizar el contraste global. Y en el caso de los contrastes estadísticos y específicos, podríamos emplear los estadísticos de Tukey para los casos en los que tenga homogeneidad de varianza, o los estadísticos o la prueba de James-Howell cuando tenga heterogeneidad de varianza. Para este tipo de contrastes, así como existen los análisis o los supuestos de homogeneidad de varianzas dentro de los diseños intersujetos, para los diseños intrasujetos utilizaremos un supuesto muy similar, que es la esfericidad. La esfericidad no es otra cosa más que la homogeneidad existente entre las diferencias planteadas y sus variabilidades presentadas y comparadas entre sí. Entonces, en el caso del SPSS, utiliza, por ejemplo, la prueba de Mauchly para poder presentar la comparación entre las esfericidades. De esta forma, podemos comprobar si es que las distribuciones presentan o no esfericidad. En un segundo momento, una vez que determinamos si es que existe o no, podremos generar los contrastes globales, utilizando una significancia con una esfericidad asumida, o podríamos emplear también la prueba de Greenhouse-Heiser, que es un ajuste que se realiza cuando no contamos con esfericidad. Una vez que podemos rechazar la hipótesis de que no existen ningún tipo de diferencia, eso quiere decir que la significancia se muestra menor que 0.05 para demostrar que existe diferencias entre las mediciones presentadas, es que podemos generar contrastes específicos, para lo cual podremos utilizar variantes existentes sobre las pruebas de TED-Student para diferenciar cómo es que las mediciones van cambiando en el largo del tiempo. Si pensamos un ejemplo de este tipo de diseños, es básicamente lo que hacemos durante todo un ciclo dentro de la universidad. Generamos evaluaciones en las cuales vemos cómo el rendimiento académico de los alumnos pueden ir generando cambios. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una prueba de medidas repetidas, lo que tendríamos que hacer es comparar a un solo alumno durante todas las evaluaciones que va teniendo durante el ciclo. Esperaríamos que lo que ocurriera es que tengamos un crecimiento en el rendimiento académico, de manera que se demuestra que el aprendizaje va aumentando. Entonces, los contrastes para medidas repetidas funcionan de la misma manera. Nosotros esperamos que la variable independiente genere diferencias suficientemente grandes como para generar diferencias estadísticas al momento de contrastar las medias. Finalmente, es importante mencionar que los análisis que hemos visto el día de hoy, una vez que podemos rechazar la hipótesis nula que determina que todas las medias presentadas o analizadas son iguales, es que podemos verificar los estadísticos descriptivos, como es en el caso de la media, para determinar cuál de los grupos podrá ser el que presente con puntaje mayor de la variable dependiente o cuál será el de puntaje menor. Bien, en esta sesión lo que hemos podido aprender son los distintos tipos de contraste que existen dentro de las distribuciones paramétricas dependiendo del tipo de diseño presentado para la variable independiente, es decir, si es que tenemos dos niveles de la variable independiente o más niveles, y si es que los diseños que representan como parte de la presentación de los sujetos siguen un diseño intrasujetos, lo cual ha demostrado presentar un contraste para muestras relacionadas, o si es que el diseño es intersujeto, generando los contrastes para muestras independientes. Eso es todo por ahora. En caso requieran información adicional, pueden revisar los archivos que se encuentran cerca de este video, así como seguir revisando el material para conocer las aplicaciones de la estadística y la investigación en la psicología, la ciencia política y la gestión.